La lectura bíblica se localiza en Colosenses capítulo 1, versos 3 al 14, nueva traducción viviente, y dice así: Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la clave de tu saber, tu voluntad sabré, mi rey. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Abre mi oído, buen Señor, para escuchar con claridad tu dulce voz que llena de amor pueda apartarme de maldad. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Abre mis labios para hablar tus testimonios.
La oración es un medio de gracia que Dios ha provisto a su iglesia para que podamos comunicarnos con Él. Este medio de gracia debe ser usado no solamente por los pastores. Obviamente ellos necesitan guiar a la grey, ellos necesitan pedirle dirección a Dios para poder apacentar a las ovejas. Pero así como ellos, también cada ministerio, cada creyente debe acercarse a Dios en oración. A través de este medio de gracia podemos acercarnos a Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Es un acto de fe donde nos comunicamos con Dios, esperando escuchar su voz y esperando que Él nos escuche. Obviamente, entendiendo que sea cual sea nuestra petición, sea cual sea nuestra necesidad, se hará siempre la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor, porque nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pero Dios sí conoce nuestros corazones, nuestras necesidades, y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de sus hijos. La oración trae tanto beneficio para nosotros como creyentes. Fortalece nuestra fe, nos permite crecer espiritualmente, nos permite tener una visión más amplia acerca de cuál es el propósito y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios te bendiga. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda en gozo tú caminarás. Si en contacto guardas con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran del pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador, quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer. Que el mundo a Cristo en ti pueda ver. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre embriaga que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9 es nuestro versículo clave de hoy.
Y vamos a decirlo de esta manera. En cada coma, de manera mental, vamos a irnos deteniendo. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Nuevamente, así, respetando las comas, contando del 1 al 3, 1, 2, 3, mentalmente, y así lo vamos a decir. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Ser llenos de la voluntad de Dios y andar como Dios se merece. Pablo oraba por esto. Él siempre desarrolló en este y otros pasajes lo que es la oración y de pedir conocimiento y sabiduría. Son dos cosas muy necesarias cuando nosotros atravesamos situaciones que son complicadas. En este primer subtema es la oración, un modelo pastoral para enfrentar el dolor. Vamos a decirlo nuevamente de la manera en que lo estamos aprendiendo o repasando. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Dios nos bendiga a través de su palabra. Hola, hola hermanas, qué gusto me da poder volver a estar en comunión con ustedes a través de estos medios. Damos gracias a Dios por este privilegio, por esta oportunidad que el Señor nos da de poder estar juntas. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Todo el mes los 5 programas, los 5 estudios van a girar alrededor de Samuel y la oración contestada que escribe el presbítero y maestro Gamaliel Hernández y cuyo objetivo es presentar 1 de Samuel 1 del 1 hasta el capítulo 2 versículo 10 como la oración de un modelo pastoral, la cual Dios ha dotado a su pueblo para enfrentar tiempos de crisis y de dolor y promover desde la actividad pastoral la oración para la fortaleza y crecimiento espiritual en la vida de los creyentes. Y vamos a iniciar con el subtema número 1, que se titula La oración, un modelo pastoral para enfrentar el dolor. Su lectura bíblica está basada en Colosenses 1, del 3 al 14, que ya fue leído anteriormente por nuestra hermana, y el versículo clave se encuentra en Colosenses 1:9, que ya nuestra hermana Juanita nos hizo el favor de repasar, y que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, pues entramos de lleno a nuestro tema de hoy. La oración, un
un modelo pastoral para enfrentar el dolor. Los pastores encuentran en la oración un instrumento de carácter vital, tanto la que ellos ejecutan como la promoción de la práctica de la oración en personas y grupos en las congregaciones. Los efectos de la práctica de la oración dan como resultado un crecimiento espiritual, pues genera afirmación en dogmas de fe, confianza para la vida, espera de la voluntad soberana de lo divino en medio de las peticiones, pero sobre todo brinda la capacidad para enfrentar el dolor y el sufrimiento, tanto físico como psíquico, en función de enfermedad, procesos de duelo de diversos tipos y esperanza de vida en medio de pruebas y conflictos. En el caso particular de la oración, es menester estar atentos a las peticiones con una escucha activa que marque empatía e interés por la situación que la persona está pasando. El silencio es uno de los sinónimos no escritos de la escucha y es escuela para entender lo que sucede en los rostros de los otros. Del silencio se encamina a la escucha. Sin generar un sentido de dependencia a las figuras pastorales, es necesario enseñar e invitar a los miembros de las iglesias, es decir, a nosotros, al ejercicio de la oración pública, a realizar la oración en lo privado y a reiterar el sentido de la oración como una disciplina espiritual al alcance de todos. La oración como disciplina espiritual se puede concebir como una comunicación de amor hecha con el propósito de mantener una conversación íntima con Dios. No exige otra respuesta que el gozo recíproco de una relación amorosa. La oración es el espacio para expresar a Dios nuestra gratitud y derramar el alma delante de Él en nuestras peticiones. Enfocar nuestra búsqueda de lo espiritual sin ocultar nada de aquello que anhelamos y deseamos desde el conocimiento de su voluntad, como lo expresan los marcos reguladores desde la tradición reformada, en los símbolos doctrinales que guían para pedir conforme a la voluntad preceptiva de Dios y en consecuencia por cosas lícitas, bajo la mediación única de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La labor es enseñar a los miembros de la Iglesia a orar de una forma correcta, de acuerdo a los estándares de la fe. Enseñar a que cada creyente puede buscar a Dios y depositar toda su confianza en Él para tener una comunión íntima con Dios. Roberto Amparo lo coloca en los siguientes términos al mencionar la disciplina especial de la oración. Entre los enfoques contemporáneos más comunes a la oración están la información, la petición, la confesión, la negociación, la intercesión y la gratitud. Estas categorías se refieren más bien a énfasis al orar que a diferencias significativas, ya que en mayor o menor grado casi todas las oraciones
contienen elementos de cada enfoque. Una oración puede ser considerada disciplina espiritual si su propósito espiritual y su actitud al orar son tener una intimidad con Dios, independientemente si nos concede lo que pedimos. En lugar de la oración en los procesos terapéuticos es fundamental. Los cristianos tenemos el baluarte de la oración, pues nos atrevemos a pedir aún sabiendo que solo se hará la soberana voluntad de Dios y no las condiciones de lo que tal vez nosotros esperamos. Pero somos invitados por la palabra en Santiago 1:6. Pida con fe, no dudando nada. En medio de las pruebas, no dudemos realizar esta disciplina espiritual. Por eso, la oración es esperanza de nuestros anhelos en medio de la gran providencia de Dios. Se coloca como posibilidad en medio de la voluntad decretiva de Dios. No dejemos de orar, sabiendo que Dios nos escucha en nuestro clamor, en nuestra necesidad. En Mateo 7, 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El Evangelio nos da la confianza de pedir con seguridad, esperando solo la voluntad de Dios, que es buena para nosotros. El pueblo de Dios se distingue por la práctica asidua de la oración. En la descripción de los primeros cristianos en el libro de los Hechos, descubrimos a una iglesia orante que manifiesta su unidad, siendo una comunidad unida que ora unos por otros. Lo leemos en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sería muy bello que nuestra iglesia se pudiera distinguir por estas características ante toda la sociedad. Lo hemos hecho ya en el testimonio de la iglesia en medio de las condiciones pandémicas que sufrimos. Las iglesias locales manifestaban su fe en redes sociales, en cadenas de oración. Hubo sectores de médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, gente de mantenimiento y trabajadores de los hospitales en general que sabían que había una iglesia presbiteriana cerca, orando por ellos, por los enfermos, porque Dios diera a los investigadores la capacidad de generar vacunas eficaces contra la enfermedad. Y en medio de todo, nuestro Dios nos respondió. Aún en medio del sufrimiento y el dolor que son parte de la vida cotidiana, como realidad que se da dentro de toda la humanidad, Dios actuó. En periodo de crisis global como la pandemia que acabamos de experimentar como sociedad, se han hecho más tangibles estos fenómenos a través de las secuelas tanto psíquicas como físicas que este virus ha dejado. Buscar modelos escriturales para hacer una revisión y proyectar una acción pastoral será labor de toda la iglesia, leyendo la Biblia, nuestra norma de fe y conducta,
para trazar puntos de acción sólidos para enfrentar condiciones adversas. La Biblia nos mostrará a través del caso de Ana que Dios está cercano a su pueblo, que Él está atento a su oración. Para reflexionar vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante la oración como disciplina espiritual para la vida de los cristianos? ¿Por qué creen ustedes que sea importante? Pues porque a través de la oración nosotros establecemos una comunión íntima con nuestro Dios. Independientemente de la respuesta, dice nuestro estudio, de la respuesta que recibamos a nuestra oración. Dice, comparte algún testimonio de las pruebas que enfrentó con la fortaleza de la oración. Bien, pues yo lo único que puedo decirles es que durante el tiempo en que estuvo la pandemia, yo fui contagiada, pero gracias a Dios, porque con la oración, tanto mía como de mis hermanas que estaban alrededor y que oraban, el Señor permitió que esta situación durara solamente 10 días. Gracias a Dios, yo salí bien fortalecida física y espiritualmente a través de esta situación. En los tiempos más difíciles de la pandemia del COVID, usted, su familia y su iglesia, también hermanos, también hermanas, mi familia atravesó por este malestar, por esta enfermedad, pero Dios lo sacó y muchos hermanos de la iglesia estuvieron muy enfermos, muchos de ellos internados, graves, algunos ya no regresaron después de estar en el hospital, pero sin embargo Dios estuvo al lado de sus familiares, de la iglesia, porque algunos de los que se fueron pastores, ancianos, diáconos en algunas iglesias, pero Dios estuvo allí fortaleciendo la fe de cada grupo a través de la respuesta a la oración. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera fomentamos como iglesia la oración? Bueno, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de la sociedad femenil a la que yo asisto. Tenemos un día y una hora específica para orar y el día es el día viernes. Y la hora para orar, dijeran ustedes, no, a esa hora tengo mucho sueño, es las 5:30 de la mañana. ¿Por qué esa hora? Porque muchas hermanas van a trabajar y entonces esa es una hora en que pueden hacer la oración y nos unimos en oración. Pero también se pueden hacer cadenas de oración asignar oraciones a las hermanas, orar entre semana, 2 socias de la femenil, por ejemplo, a través de un video, de una videollamada o de la visitación, y así toda la sociedad unida realizar oraciones en la escucha de las necesidades y la oración unas por otras, que no necesariamente tiene que ser por miembros de la sociedad o de la iglesia, aún por familiares,
aún por vecinos, aún por amistades, compañeros de trabajo, podemos hacerlo y hacer de la vida de oración una constante en la sociedad. Como dice el título de nuestro estudio de hoy, la oración es un modelo pastoral para enfrentar el dolor y realmente debemos estar conscientes de que hay dolor en nuestra sociedad por muchas razones, a veces por la pérdida de familiares, a veces por la enfermedad de uno o de sus familiares, a veces por la pérdida del trabajo, a veces por la separación de las familias. En fin, hay mucho dolor, hay mucho por qué orar. Hermanos, yo les invito para que hagan de la oración ese ejercicio de comunión con el Señor, esos momentos en que pueden estar unidas al Señor a través de esta disciplina espiritual. Hermanas, espero en el Señor que podamos seguir estudiando este tema porque nos invita a tener esa comunión con Dios a través de la oración. O sea, a no hacer de la oración algo aburrido, algo obligado, sino hacer ese ejercicio de saber que estamos hablando con nuestro Padre Celestial y sobre todas las cosas, hermano, que Él está atento, oyendo nuestra oración, así como lo hizo con Ana. Ana nos va a enseñar muchas cosas acerca de esto. Bien, hermanas, si el Señor no dispone otra cosa, nos veremos Dios mediante la próxima semana. Que el Señor les bendiga.
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.